la revelación de esta profecía. Mi querido hermano, todo esto tiene un preámbulo, es decir, tiene una pequeña antesala para poder entender el significado de las 70 semanas. Y cuando hablo de una antesala, estoy hablando, mi amado, como ese cuarto que te prepara para la operación. Creo que lo han denominado como post-operatorio, ¿no? Pre-operatorio. Entonces, hay una sala donde primero te preparan, ¿verdad? Allí posiblemente lo primero que hará, mi amado, es cambiarte tu ropa. Si te pondrán, te sacarán tu ropa, diríamos así, de civil, y te pondrán la ropa propiamente, ¿sí?, que te prepara para la cirugía, ¿no? Sacarán tu ropa, te pondrán una batona, y para ello también, no lo sé, dependiendo de dónde sea la operación, mi amado, te pondrán yodo, inclusive se te rasuran, dependiendo del área que va a ser operada, bueno, y te prepara, mi amado, te ponen un suero, de hecho, para que todo esté listo, y a través de todo ello, mi amado, puedas estar ya dispuesto para el quirófano. Mi amado, esto tiene una antesala, tiene un preoperatorio, y ese preoperatorio tiene que ver justamente, mi amado, con algo que ya ocurrió, o por lo menos con algo que ya Dios, mi amado, le ha dado a saber a Daniel, pero que esa visión dada a saber no le ha dejado a Daniel con esa completa llenura de poder decir: entendí lo que tu visión, sí, ha sido para mi pueblo, sí, en mi vida. Quisiera empezar, mi amado hermano, de primera mano. Venga conmigo al capítulo número 8, entendiendo que el capítulo 9 está dividido en dos partes, ¿no? El capítulo 9 de Daniel está dividido del verso primero al versículo número 19 con una oración intercesora, ¿verdad? Eso lo veremos ya mismo. Y ya del 20 para adelante es la profecía como tal de las 70 semanas. Cuando voy al libro de Daniel, capítulo número 8, versículo número 27, mi amado, veamos ante todo esto, ¿qué ocurrió allí? Dice el Señor, si Daniel 8, verso 27, dice el Señor: y yo, Daniel, ¿lo encontró? ¿Sí? Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, es decir, cuando logré restaurar, ¿sí?, atendí los negocios del rey. Puedes ver esa última parte. ¿Qué dice, mi amado? Pero estaba espantado a causa de la visión. Y puedes subrayar la última frase, ¿sí?, la última expresión del verso 27, la cual, ¿qué dice, mi amado? Y no la entendí. Si usted ha sido, mi amado, de aquellos que les gusta estudiar la palabra y que no se pierden los cultos, sobre todo de enseñanzas del libro de Daniel, algo curioso ocurrió en el capítulo 8. Mi amado, no pierda el verso, no lo pierda. Vuelva por favor al capítulo número 9, ¿sí?, recordando, mi amado, que qué es lo que se encontraba haciendo Daniel en el versículo 20. ¿Qué estaba haciendo en el verso 20? ¿Qué hacía Daniel? Verso 20. Aún estaba, ¿qué cosa? Hablando, es decir, conversando con Dios, orando, confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo, y me derramaba, ¿sí?, el ruego delante de Jehová, justamente, ¿para qué? ¿O por quién? Por Israel, por su santo monte, o el monte de Dios. Sí, esa es la postura, esa es, mi amado, diríamos, la situación del momento en el versículo número 20. Daniel está, mi amado, de cabeza buscando el rostro de Dios. Ya creo yo que usted sabe la razón. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? Del por qué estar tan contristo, por qué estar tan, mi amado hermano, afectado, tan dolido. ¿Cuál era la razón? ¿Vale? Porque todavía, sí, que bien, mi amada hermana, si todavía el pueblo seguía cautivo en Babilonia, si el pueblo todavía seguía, mi amado hermano, pese al cumplimiento de lo que ya Jeremías, mi amado, había sido de Dios revelado, que solo 70 años deberían de estar en donde, en Babilonia, porque luego Dios mismo los haría, mi amado, salir de allí para regresar a Jerusalén. Y luego de los 70 años,
el pueblo seguía en Babilonia. No había salido. Cuando eso ocurre, Daniel comienza, mi amado, a pedirle a Dios dirección y recibe justamente lo que está en pantalla. Recibe, mi amado hermano, 4 visiones. Hoy por hoy estamos tratando de empezar la tercera visión, que es de las 70 semanas. Él ya ha recibido la visión de las 4 bestias. Ha recibido también, mi amado, la visión, tal cual, y esa fue la que del capítulo 8, la visión del carnero y del macho cabrío. Pero oh sorpresa, en la visión del macho cabrío, miren que no voy a explicar las visiones ya dadas, ya eso fue explicado y usted lo puede revisar en internet. Mi amado, ya en la visión del macho cabrío y del carnero, mi amado, a Daniel entró una duda terrible respecto del significado de estas. Nosotros ya la analizamos y gracias a Dios pudimos en parte entenderla, así al igual que Daniel. Pero dentro de la revelación de la visión del carnero y del macho cabrío hay una pequeña sección, de esa revelación, hermano, que para Daniel fue algo, como le digo, incomprensible. ¿Y a qué me refiero? Daniel entendería en parte todo lo revelado, pero cuando llegó a eso en particular, Daniel, mi amado, ¿cómo te puedo decir? Se desubicó. Daniel, mi amado, se conturbó hasta el punto de expresarlo según como usted leyó en Daniel 8, verso 27. Parte final. ¿Qué decía la parte final? No me entendí. ¿Pero qué fue lo que no entendió? Hay algo curioso, ahora volvamos otra vez a Daniel 8. Hay algo curioso, mi amado, porque Dios en la revelación de la visión del carnero y del macho cabrío, ojo con esto, mi amado, Dios le facilitó a Daniel un mensajero divino, y quisiera ir posiblemente a esta otra gráfica, luego que Daniel está orando allí, ¿no? Le facilitó, mi amado hermano, en esta visión del macho cabrío y del carnero, hermano, asistencia para que le ayuden a entender la visión. Pero aun cuando recibió la ayuda, terminó, mi amado, diríamos, la visitación del mensajero espiritual, y de igual manera al final sigue manifestando que no ha entendido. Quiero cotejar esto con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, mi amado, cuando vamos al capítulo 8, acompáñeme por favor y veamos el siguiente, o leamos el siguiente texto. Dice el Señor, versículo número 17 del capítulo 8. Mire que esto lo prepara a usted para poder entender las 70 semanas. Esto es un preámbulo, una antesala, para poder entrar a quirófano. Dice, vino luego, dice el verso 17, cerca de donde yo estaba, un poquito más atrás, número 16, dice así, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión, Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo, he aquí. Ojo, mira con qué asignación llegó Gabriel al término de esta visión del macho cabrío y del carnero. Dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y me dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, hablando de la ira de Dios, porque eso es para el tiempo del fin. Y ahí, mi amado, comienza la explicación, que no la voy a tocar. Cuando él termina de explicárselo, obviamente Daniel entiende, pero una parte, mi amado, una parte de lo que les trata de explicar Gabriel queda en suspenso, queda en interrogante. ¿Qué parte? ¿Cuál de esa visión que ya la analizamos nosotros? La parte
advierte de manera específica, mi amado hermano, que tenía que ver con el verso 14, que luego lo ocuparemos en el mismo capítulo 8 en otra parte. Primero, Daniel capítulo 8, verso 14, ese pasaje bíblico. ¿Qué dice? ¿Lo encontró? Daniel 8, 14, ¿qué dice? Él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. El ángel Gabriel tratará de explicarle esto, pero luego de que se lo explica, como cuando el maestro termina de dar la explicación del ejercicio, le pregunta a los estudiantes: ¿entendieron? ¿Qué dicen todos los estudiantes? Sí, van a la casa y no saben cómo hacer la tarea. Sí le ha pasado eso, ¿verdad? Claro, hermano. Dice que entiende, pero el rato de la hora no entendió nada. O lo que fuera peor, el ejercicio que hizo el maestro lo entendió, pero el ejercicio que está en el libro no tiene pie ni cabeza. Dice: no, pero si el del maestro era facilito, él que nos ha mandado a los difíciles, como el Chavo del Ocho, ¿no? Él nos manda a los difíciles, se explica los fáciles, nosotros nos deja los complejos. Mi hermano, ese mismo texto, ¿cómo se lo explica el ángel a Daniel? En el capítulo número 8, por favor, ven conmigo al verso 26. Mira que he ido despacito, no quiero correr. Es decir, Gabriel le dice a Daniel lo siguiente: la visión de las tardes y de las mañanas que se ha referido, así se lo dice, es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. De lo otro, del carnero y del macho cabrío, no hubo problema en entenderlo, porque gracias a Dios, el ángel, mi amado, fue muy específico. El ángel le dijo: esos dos animalitos que tú viste aquí, bueno, retrocediendo por rapidito, simplemente para la gráfica anterior, diríamos la segunda gráfica del capítulo 8, él le dice: mira, el carnero es el imperio de Grecia, el otro es el imperio de los Medo-Persas, gracias. Si de allí saldrán reyes y pasará lo que tiene que pasar. No entro en detalle. Entonces, para él eso se le hizo fácil. Ya, gracias, le digo, lo entiendo. Pero cuando llegó a las tardes y mañanas de los 2300 días, llamado, él lo escuchó. Y luego de que se lo dice el ángel, él se queda en un vacío. Él dice: ¿y por qué le interesa mucho esto a Daniel? Porque él, mi amado, ahora en todo el capítulo 9, él quiere entender y saber por qué su nación no ha sido libertada, y si acaso esos 2300 días o tardes y mañanas será acaso un tiempo adicional que Dios ha decidido, si diríamos sumarle a los 70 años. ¿Será acaso que eso debe de cumplirse también para que el pueblo pueda ser devuelto otra vez a Jerusalén? Él está en un mar de dudas. Un mar de dudas. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Por eso es que al final, ya cuando leíamos el versículo 27, Daniel queda quebrantado, queda hasta enfermo, luego por ahí se restablece, vuelve a trabajar para el rey, pero hace notorio la parte final donde nos dice: estoy espantado a causa de la visión y no la entendía. Mucha gente puede salir así de un culto: el pastor ya predicó bien bonito, me gustó, pero no le entendí. ¿Sí? Mi amado, es normal, es natural que nos queden dudas, sí, mi amado, cuando se trata sobre todo de tratar de comprender lo que hay en el corazón de Dios. Imposible, por cierto, bueno, tratar de que esto finito, sí, trate de meterse a bucear, digo yo, ¿no? A sumergirse en el corazón de Dios y decir: aquí está lo que no. Es difícil, mi amado. Solo el Espíritu Santo puede escudriñarlo, entenderlo y tratar a nosotros de explicárnoslo. Y eso, mi amado, es lo que vamos a empezar a hacer desde el verso número 20. Ya que las 2300 tardes y mañanas del capítulo 8 será, mi amado, lo que se deberá de, diríamos, amalgamar, de mezclar o de compaginar con las 70 semanas de Daniel.
Esto, mi amado, sí, es justamente lo que Daniel va a experimentar desde el verso número 20. Ahora bien, ¿tiene usted en este momento clara la antesala para ir a la operación? ¿Tiene usted en este momento, mi amado, diríamos así, la capacidad de poder decir, sí, doctor, ahora sí, póngame la anestesia y que pase lo que tenga que pasar en el quirófano? ¿Sí? Porque hay gente, le cuento esto, hay gente que estando en la antesala, en el preoperatorio, dice, no, yo no me opero, y no se opera, hermano. Se sale. De hecho, hay una experiencia personal no mía de mi padre. Mi padre, mi amado, me cuenta a mi mamá, esto mi papá nunca me lo ha contado, que mi papá, mi amado, se salió del quirófano. ¿En qué momento? Cuando le dijeron, sí, que tenía que sacarse las salidas. Mi mamá, lo pusieron en la cama, me cuenta mi mamá, sin el seguro, lo acostaron, lo prepararon, le pusieron todo, la vacuna toda, y cuando el rato de la hora, mi mamá que estaba afuera, mi papá salió, y dice, bacha, así dice mi papá, mi Beatriz, bacha, vámonos. Y salió con batona. No se quiso operar, pero por flow. Le dio nervio. Digo, no me opero, porque, ¿y por qué no te no sé qué siento que me va a pasar algo? Y no se operó, hermano. No se operó. Y los coronados sufrimos eso, les cuento hablando de mi familia, de amígdalas, sí, digamos así, inflamadas de manera constante. Ahora, mi querido hermano, Daniel está ahí, orando, pidiéndole a Dios desde el verso primero al versículo 19, para que esa duda respecto de su pueblo sea contestada, sea esclarecida. Verso 20. No voy a pasar de la parte espiritual, nunca en los estudios. Aún estaba hablando, dijo Daniel. Verso 20. ¿Va conmigo, mi amado? Sí, estamos bien, ¿verdad? Hemos entendido la introducción, ¿no? Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, que es todo lo que venía haciendo desde el verso primero, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y esta es la segunda vez que lo dice. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio de qué visión, ya le di la antesala. Al principio de qué visión, de la visión de las 4 bestias. ¿De qué visión? De la estatua de oro con Nabucodonosor. No. ¿De cuál visión? La visión del macho cabrío y del carnero. ¿Sí? A ese mismo varón lo volvió a ver. ¿Por qué, mi amado, Dios se tomó la molestia de volverle a traer al mismo mensajero? Porque obviamente era él el que Dios había usado para revelarle en parte la visión anterior, es decir, la visión del macho cabrío y del carnero. Y Dios traería el mismo instrumento divino para explicarle, pero con otro ejercicio. ¿Qué ejercicio utilicé a Dios para explicarle? Las 2300 tardes y mañanas, ¿no? ¿Qué traería ahora? Las 70 semanas. Recuerde esto, que yo sí se lo he mencionado, creo, en varias oportunidades. Lo que para Nabucodonosor fue una estatua de oro, para Daniel fue, en su debido momento, 4 bestias, ¿verdad? Pero las dos figuras tienen el mismo mensaje. Las dos. Ninguna es diferente de la otra, es la misma. A Nabucodonosor se le explicó con manzanas y a Daniel se le explicó con peras. ¿Qué manzanas usó? Una figura como de hombre dividida en diferentes metales: oro, plata, bronce, hierro y barro. Para Nabucodonosor. Pero para con Daniel, su siervo, utilizó león, el oso, hermano, el leopardo, y por último, no, la bestia indescriptible. ¿Se acuerdan? Miren que por ahí está, y si la tiene ahí. Ahí está. Entonces, es lo mismo, pero
pero a cada quien se lo manifestó de una manera diferente. De ahí el mensaje es el mismo, pero con el carnero y el macho cabrío, la cosa sí cambió en algo. ¿En qué? En que Daniel necesitaba saber qué pasa con Israel que sigue cautivo en Babilonia. Algo que debemos de resaltar: Daniel está orando y, ojo, Dios lo interrumpe en su oración. No voy a dejar pasar por alto el análisis espiritual. Amado, Daniel es interrumpido en la oración. Curioso, porque por lo general Dios demanda que se ore. Demanda, y yo creo que si Dios te ve que estás sumergido en la oración, Dios te va a dejar llegar hasta el fin de eso. Pero no, en este caso Dios lo interrumpe. ¿Qué nos enseña Dios respecto de esto? Mi amado, en el libro, y venga conmigo rapidito, ¿sí? En el libro del profeta Isaías, capítulo 65, verso 24, ¿sí? Veamos esto, mi amado, como también parte de la enseñanza de Daniel. Vamos a matar. Dice Isaías capítulo 65, verso número 24. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo: antes que clamen, ¿lo tiene? Responderé yo. Mientras aún hablan, ¿qué dice el Espíritu Santo? Yo habré oído. Esto es interesantísimo. ¿Sí? Mira, lo regular, lo ordinario es que un hijo de Dios o el pueblo del Señor ore y espere en Dios la respuesta. Eso es lo tradicional, ¿sí? Lo común, que usted ore por algo, tiene una necesidad, ora, y al término de la oración, como diría cualquiera, bueno, Señor, ya está en tus manos, vamos a ver qué pasa. Eso es lo tradicional, es lo rutinario. Pero, mi amado, Dios no solamente lo hace o se sujeta a lo ordinario, Dios puede hacer también cosas extraordinarias. Y esto es algo extraordinario. Y no solamente lo aplica con Daniel, lo puede hacer contigo y conmigo. Hay cosas, mi amado, que solo en la potestad del Señor, mi amado, tú posiblemente puedas estar orando, pidiendo por algo, ¿sí?, importante o según tu necesidad, y en media oración, mi amado, en media oración, Dios te interrumpa, como pasó en algún momento que tocan a la puerta y te dicen, fulano de tal, sí, aquí es, y te está orando. Abre la puerta y te dejan, justamente, te dejan en la puerta de tu casa, mi amado, por lo que tú estabas pidiendo al Señor. Allí usted puede considerar que Dios interrumpe, y claro, sería absurdo, ¿no? Luego de recibir lo que estás pidiendo, sería absurdo el Señor, te voy a pedir, ya está ahí. Lo único que te podría provocar en ese momento es decirle al Señor, ¿qué cosa? Gracias. Gracias. Ese texto, mi amado, estos dos textos del verso 20-21, sobre todo el 20, mi amado, remarca que para Daniel su oración fue interrumpida. ¿Pero para qué? Para darle lugar ¿a qué cosa? A la contestación de su oración. Bien dice entonces Isaías, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, es decir, están orando, están pidiéndome, yo habré oído. Algo importante que también debemos de resaltar en ese pasaje bíblico es, llamado, la certeza, ¿sí?, por parte de quien busca a su Dios, la certeza de saber que Él está atento, que Él te está considerando. Qué triste, mi amado, a veces nos solemos ver nosotros mismos inmersos en ponerle duda cuando se trata de buscar el rostro de Dios en oración. Ay, hermano, yo no sé si el Señor me dio, ay, no sé, de pronto, y por eso a veces hacemos esto. No sé, yo sé que lo hacemos con una mejor intención, pero también Dios, que conoce el corazón, creo que sí nos evalúa y nos hace ver nuestros errores. A veces decimos, luego de orar nosotros, ay, pastor, ay, hermano, ayúdeme a orar, porque Dios a usted sí lo oye, Dios a usted sí lo escucha.
¿Y que a ti no te escucha el Señor? ¿Que el Dios de tu hermano no es tu Dios? ¿Acaso el papá de tu hermano no es también tu papá? Dios, mi amado, escucha a todos. Amén. Lo que sí hay que tener es un poquito de paciencia y sobre todo fe. Fe, mi amado, para poder establecer de que sí me oyó y que solo me toca ahora es esperar. Ya quisiéramos todos que apenas estemos orando y ya ahí la respuesta. Ay, gracias, Señor. No. Insisto, la manera regular o ordinaria es que tú busques a Dios en tu necesidad, ores y te limites a esperar. Pero vemos este asunto. Gabriel, mi amado, es reconocido por la Biblia, ¿sí? Antes de entrar ya en este asunto, ¿no? Daniel es reconocido por la Biblia por ser un ángel, sí, mensajero, ¿sí? Eso usted también lo puede cotejar, ¿sí? Posiblemente venga conmigo, quisiera ir a... Le voy a dar la referencia. En Lucas, simplemente la referencia. En Lucas 1, verso 19 y en Lucas 1, verso 26... Sí, en el mismo capítulo tenemos dos escenarios. No lo voy a leer, pero solo se los cito, ¿sí? Para que usted lo apunte. En Lucas capítulo 1, verso 19 y en Lucas capítulo número 1, verso 26, vemos, mi amado, ¿sí? Digamos así, la labor que Gabriel desempeña. Y ahí él mismo manifiesta que él, mi amado, es enviado para poder hacer saber las cosas. Y creo yo que así como también, mi amado, nosotros en la tierra manejamos una debida organización, ¿sí? O administración para hacer las cosas, en el cielo también diremos que se mantiene casi como que esa misma figura. Dios tiene mensajeros divinos, tiene de hecho ángeles, sí, con asignaciones específicas. Por otra parte, retomando algo de lo dicho anteriormente, mi amado, cuando voy a Mateo capítulo 6, ese texto sí le ruego que lo abra conmigo. En Mateo capítulo número 6, verso número 8, si quiero resaltar la última parte del verso, la última parte la resalto. Dice Mateo capítulo 6, verso número 8, no os hagáis pues semejantes a ellos respecto de cómo ellos oran, o los que no conocen de Dios oran. Dice el Señor, porque vuestro Padre, esto lo resalto, ¿lo tiene? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Esto resalta. Dios sabía con qué intención Daniel se había arrodillado y por qué causa estaba tan interesado, ¿sí? En saber el futuro de su nación. Dios, mi amado, ya lo anticipó. Y en este caso en particular, Dios, mi amado, rompió los moldes, el esquema, y le dijo a Gabriel, Gabriel, vaya donde Daniel. ¿Cuál Daniel? Al que fui con la visión, a él mismo, vaya para allá. ¿Qué hay con él? Debes hacerme entender. Pero ya le expliqué lo que tú me dijiste, sí, pero ahora pónselo ya no con piñas, ahora hazlo con naranjas. Y se fue, mi amado. La Biblia menciona, y apunte si acaso le interesa, el nombre Gabriel significa fuerza de Dios. De hecho es una palabra compuesta. Sí, una palabra compuesta. Sí, Gabriel viene de dos raíces, mi amado hermano. La primera de ella es Gab. Sería, bueno, como en el hebreo no hay vocales, pues se lo pronunciaría como Gapre, ¿sí? Y el último es El, que hace alusión a Elohim. ¿Sí? La primera terminación significa fuerza o poder también, fuerza o poder. Y la última parte significa Elohim o el Señor o Dios, o ya como tú lo quieras entender. Entonces, se nos simplifica el nombre como fuerza de Dios. ¿Sí? Eso significa el nombre de Gabriel. Versículo número 21. Avanzamos. Hasta aquí está claro, mi amado, el asunto. ¿Sí? Verso 21, aún estaba hablando, dice allí, en oración, cuando el varón Gabriel, y da la pauta, ¿no? Ya lo explicamos, a quien había visto en la visión al principio, volando, de ahí que se ve que es el ángel, porque viene con alas, volando con presteza, dicen en otras
vaya pues, en otras versiones de la Biblia, con rapidez, dice que en otras, ¿sí? Volando, dice, al principio, con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Sí? Eso oscilaría más aproximadamente en eso de las 3 de la tarde. ¿Sí? Al sacrificio de la tarde. Y verso 22, ojo, aquí es evidente que como se escribe la situación, ya al final de todo, él pone de manera anticipada, ojo, en el versículo número 22, él pone de manera anticipada todo lo que ya obviamente habría de recibido. Dicho de otra forma, supongamos que tú tengas hoy la experiencia de algo semejante, lo entiendes todo, pero mañana escribes el suceso de hoy. Y tú podrías decir, gracias a Dios, Dios me hizo entender todo lo que voy a enumerar en este momento. Y comienzas a escribir el asunto. Entonces, eso es lo que hace Daniel. Me hizo entender. ¿Sí? Porque recuerda que como termina el verso número 27 del capítulo 8, no entendía. Pero acá lo pone de manera, sí, mucho más amplia. Me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte dos cosas, mi amado, dos cosas: sabiduría y entendimiento. Mira, mi amado, tú creo que reconoces rápidamente un texto que ya siempre se lee, pero hoy es válido recalcarlo, Deuteronomio 29:29. Sí, sobre todo para los que vienen por primera vez, podamos abrir por favor la escritura y leamos el texto. ¿Sí? Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice el texto bíblico? Muchos ya de memoria se lo saben. Las cosas secretas pertenecen, o las cosas ocultas o escondidas pertenecen a Dios, al Señor, mas las reveladas son para quienes, son para nosotros. Ahora, mi amado, si Dios no hubiese querido, entendamos esto, mi amado, si Dios no hubiese querido hacer saber algo que era oculto solo bajo la potestad de Dios, hermano, no hubiese enviado mensajero para que le enseñase aquello oculto. Ahora, yo tengo que ver también, mi amado hermano, bajo otro ángulo este versículo bíblico en cuanto a la manifestación de este ángel y lo que le dice. Mi amado, hay cosas en Dios que están ocultas, pero que Dios desea que tú las descubras. Hay una pequeña, esto te lo doy como un argumento adicional, ¿sí? Hay una pequeña, ¿cómo le podría explicar? Apreciación de un comentarista bíblico que hace notorio de Daniel y del apóstol Juan una característica en común. Y esta es que entre ambos se comparten en que Dios, no ellos, en que Dios los amaba mucho. ¿Sí? Parece un poquito llamativo, ¿no? ¿Sí? De Daniel, al igual que del apóstol Juan, mi hermano, tenemos texto bíblico obviamente para cada uno de ellos. Aquí se acerca el primero, para Daniel, ¿sí? Porque el mensajero le dice a Daniel, varón muy amado, pero muy amado ¿por quién? Lo natural es que Dios demande que nosotros le amemos a Él. ¿Sí? Lo natural, es lo usual. Pero con este siervo y con el apóstol Juan, por eso es que también de Juan se dice, y Jesús lo amaba. ¿Sí? Por eso es Jesús el que le revela el Apocalipsis. Se lo revela por amor. Y le revela algo oculto por amor. Lo mismo lo hace, mi amado hermano, Dios con Daniel. Se lo revela. Y este análisis, este enfoque que le da este comentarista, sí me impactó un poquito al leerlo, porque hay cosas, y voy por esto se lo digo, porque hay cosas que a la verdad Dios mantiene en secreto, pero que está dispuesto a manifestar ese secreto
¿sí?, a quienes Él, hablando de Dios, mi amado, ¿sí?, le quiere manifestar su amor. Si algo, mi amado, en pareja, vida de pareja, se pide por parte sobre todo de la mujer, es que tú le manifiestes tu amor. ¿Sí? Es un tip, digo yo, ¿no?, donde la mujer se siente más segura cuando tú manifiestas el amor hacia ella. Y no estoy hablando de acercamiento físico ni algo semejante. No, estoy hablando de una demostración, sí, que trasciende muchas veces el llevarle un helado, llevarle una flor o cosas como esta. Estoy hablando estrictamente del aspecto, mi amado hermano, sentimental, sentimiento. Un amor es un sentimiento. Para aquellos que, mi amado, sentimentalmente se compenetran con Dios, Dios se compenetra con ellos. Y una forma de manifestar el sentimiento compenetrado con ellos es dando a saber cosas secretas. ¿Quién de ustedes como esposa, ¿sí?, le confesó a su pareja algo que solamente usted guardaba? Que ni su mamá sabe, sino que siente, decirle, te quiero contar algo que nadie sabe. ¿Tú por qué? ¿Qué cosa? Te pones como que está medio nervioso. Y claro, el hombre por lo general siempre dice que ¿cuántos enamorados tuviste? ¿No? Pero cuando ella siente que es amada, ella se abre y te hace saber lo que tiene en el corazón, lo que tiene escondido, y nadie sabe nada, y te lo hace saber. Yo hoy día a mi esposa le hice saber algo, ¿sí?, le hice saber algo. ¿Qué cosa, hermano? Cuente. ¿Sí? Yo estaba viendo un ratito mi Facebook y ¿cómo te podría explicar? Pasando los estados, me topé con el estado de una tía mía. Y abrí el estado para entrar a la página de ella y vi, sí, que había publicado, porque antes no lo había hecho, había publicado ella unas fotos de cuando ella era muchachita, por decirlo así, jovencita. Y cuando veo la foto, me llamó la atención un rostro de esa foto. Y me acordé, y le dije a mi esposa que estaba al lado, sí, mira, con ella casi me casó. No sé cómo lo habrá tocado. Ella es indiferente. Ah, sí. Yo me imagino que por dentro. Miren cómo le intimo porque los amo en el Señor. Si no, no les cuento nada. Voy al punto. Mi amado, cuando Dios, ojo, se siente amado, Él también tiene la capacidad de amarnos. Y mucho más que nosotros. Y cuando establece el vínculo, ojo, Dios puede susurrar al oído. ¿Sí? Dios puede susurrarte al oído y decirte, siervo amado, a ti te voy a dar a conocer. Jesús se lo dijo a sus discípulos. A ustedes es he dado, sí, hacer saber los secretos del reino. Eso ocurre con Daniel, mi amado. Y como para que tengas el precedente, insisto, mi amado, son cositas que ayudan y ayudan bastante. Por ejemplo, cuando tú vas a Juan capítulo número 13, versículo 23, rapidito, ¿sí?, porque el tiempo siempre nos puede encontrar. En Juan, el Evangelio de Juan capítulo número 13, versículo número 23. ¿Lo encontró? Juan capítulo 13, versículo número 23, dice el Señor, y uno de sus discípulos, para que te dejes la idea nada más, ¿no?, al cual Jesús, no dice que Juan lo amaba a Jesús, no, dice todo lo contrario, al cual Jesús amaba. Usted dirá, hermano, ¿es que acaso hacía acepción de personas? No, mi hermano, esto no se trata de acepción de personas. Esto se trata, mi amado hermano, de un vínculo que a veces, mi amado, si uno establece en función, ¿sí?, de qué tan cerca tú quieras estar de Él.
Y si tú te quieres acercar a Dios, mi amado, tenlo por cierto, como lo dice la Biblia, acérquense ustedes a mí y yo me acercaré a vosotros. Si tú quieres tener tu relación con Dios de 2 metros de distancia, está bien, Dios respeta eso. Y si quieres darle la mano a la distancia, el Señor va a estirar su mano y te va a apretar la mano a la distancia. Pero si tú quieres correr hacia Él y quitártele del cuello y decirle cuánto lo ama, puede ser que Él haga lo mismo. ¿Me explico? Y en esa relación, Dios no te afloje y te diga, quiero contarte un secreto. Qué lindo vínculo, mi amado, es lo que quiero decir. Qué lindo vínculo. Dicho esto, Daniel capítulo 9, versículo número 22, dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte 2 cosas, sabiduría y entendimiento. Son 2, mi amado hermano, por decirlo de alguna forma, son 2 situaciones que Daniel necesitará para entender, ojo mi amado, la revelación de justamente lo que se había manifestado en Daniel capítulo 8, porque cada cosa tenía que ser aplicada en los 2, ojo con esto, en las 2 estructuras en las que descansarían la profecía de las 70 semanas de Daniel, reconocida como 70 semanas de Daniel, o del pueblo de Israel. ¿Por qué digo esto, hermano? Voy a adelantarme un poquitín nada más, porque el mismo ángel le dirá a Daniel en la parte final del versículo 23, entiende, verso 23, parte final, entiende pues la orden y entiende, dice allí, la visión. Las 70 semanas de Daniel, para ser entendidas, necesitaban, mi amado hermano, ser procesadas bajo 2 estructuras. ¿Sí? Daniel, por eso es que estaba confundidísimo. Dijo, no entiendo, Señor, no entiendo, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. Y mira que Daniel era docto en ese sentido, respecto de la palabra. Me gustó mucho escuchar un comentario de esta porción bíblica del capítulo 9 en Charles Spurgeon. Él dijo, cuando el conocimiento de la palabra no basta para poder comprenderla, doblo mis rodillas para que el Señor me la revele. Y es verdad, es muy cierto esto, porque es cuando uno se topa con este tipo de enigmas bíblicos, usted correrá, esto creo que está por Génesis, no, yo creo que lo vi por Apocalipsis, no, Daniel dijo algo, no, Isaías también, pero el rato de la hora, cuando usted ya lo pinta en blanco y negro, dice, tiene tanto y es un rompecabezas donde las piezas no encajan. Uno quiere hacerlas encajar, mueve por aquí, pero a la larga usted ya terminase, ay Señor, no me cuadro, me faltan piezas. Entonces, frente a eso, mi amado, bien, diríamos así, guiado por el Espíritu Santo, Gabriel le dice, vas a necesitar 2 cosas para entender lo que va a pasar con tu pueblo. Sabiduría. ¿Y qué más? Entendimiento. No vas a necesitar estrictamente Biblia. Quiero ser aquí muy enfático. No es que estoy desmereciendo la Biblia, la palabra lo dice, mi amado, respecto de que aquí él va a recibir la redundancia de la revelación, pero bíblicamente él no podía tomar algún registro antes de él como para decir dónde está el Deuteronomio, dónde voy a Proverbios. No. Lo que tú necesitas, Daniel, es de parte de Dios sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque serán 2 las estructuras donde se apoyan, ojo, la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque debes de aprender o ver la diferencia para entender la orden y para entender la visión. 2 cosas. Por eso es que nos vamos a tomar, mi amado, todo el tiempo del mundo para poder analizar las 70 semanas de Daniel. Daniel tenía que entender la orden
Y eso es importante, ya iremos a eso. Y luego entender la visión. ¿Sabes por qué te dice o te anticipo esto? Porque hay mucha gente que quiere entender la profecía desmereciendo que la profecía se tiene que sujetar a una disposición escrita, un estatuto ya preestablecido. Por eso es que muchos intérpretes de la palabra, forzando la profecía, desmerecen las órdenes o lo preestablecido como ordenanza de Dios. Y caen, por esa razón, caen en contradicción a la hora de interpretar. Por eso se equivocaron muchos sectarios, dando fechas, dando números, y cuando llegaron las fechas y los números tuvieron que contradecirse. ¿Por qué? Porque irrespetan o la visión o la profecía, o lo que fuera peor, la ordenanza. La irrespetan. Y al irrespetarlo, automáticamente caen en contradicción. Y dicen, ¿y cómo? ¿Pero por qué hice mal? Y la gente trata de justificarse por los números. Creo que hice mal los cálculos. Y puede ser que los cálculos estén bien hechos. El problema es que los cálculos tienen que sujetarse a lo que está predestinado por Dios en orden. Daniel recibe al mensajero, como él mismo lo menciona, al mismo que le fue enviado en el río Ulai. Y le dice, hasta aquí, mi amado, si me estoy haciendo entender, no me va a dejar preocupado, si estamos entendiendo, ¿no? Vuelvo al verso 22, ¿sí? Diciéndole a Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Terminemos este último pedacito. Sabiduría. La diferencia, mi amado, entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento es lo que tú adquieres a través del estudio. La sabiduría es la aplicación de ese conocimiento. ¿Sí? Claro, el conocimiento, ¿sí?, que tú requieres para entender la profecía, primeramente es conocimiento de ¿qué? De la palabra. Y la sabiduría que tú requieres tiene que tomar como base ese conocimiento para poderlo aplicar. Entendiendo, mi amado, yo sé que son textos que tú ya lo sabes, pero yo por fuerza tengo que enseñar al auditorio como que si no supiera nada. Mi amado, vueltos al libro de la carta o la epístola de Santiago, vengan rapidito, por favor. Sí, acompáñenme. Quisiera ver algo en la carta o epístola de Santiago, en el capítulo número 3. Aquí obviamente vemos una diferencia, ¿sí?, a la hora de cotejar los tipos de sabiduría que pueden haber. Dice aquí, porque esta sabiduría no es, hablando de la sabiduría diríamos así terrenal, ¿sí?, o humana, porque esta sabiduría no es la que y ojo con esto, mira cómo lo aprecia Santiago. Esta sabiduría, hablando de la sabiduría humana o terrenal, dice, no es la que desciende de dónde. Por eso, si Gabriel tenía que hacer depositarle de arriba la sabiduría que necesitaba Daniel en la tierra. Por eso él dice, yo he venido a darte, ¿sí?, de parte de Dios, entendimiento y sabiduría. Y ahí lo dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Cuál entonces es la sabiduría a la que estamos acostumbrados nosotros? ¿Cuál? La terrenal, la animal. ¿Cuál es la sabiduría animal? Aquella, mi amado hermano, que te hace actuar de manera irracional. Los animales tienen, más allá de sabiduría, lo que tienen es instinto. Y ellos por instinto tú los puedes apreciar como que si tuvieran algo de sabiduría. No, pero ellos actúan es por instinto. Por instinto un perrito defenderá a dientes, sí, a su cría. Por instinto. ¿Amén? Entonces la sabiduría que está aquí abajo es, sí, la que obviamente terrenal,
animal, la irracional, y la que es peor, la que está influenciada por el mismo infierno, reconocida por la Biblia como sabiduría diabólica. Entonces, ahí podríamos ver 4 tipos de sabiduría. Una de ellas es la que viene de lo alto. Las demás no provienen de lo alto. Esta sabiduría es la que le dijo el ángel a Daniel que necesitaba. Verso número 23. Al principio, mira que yo te lo había anticipado, 3 veces se dice que Daniel fue llamado previamente ya merecedor de darle el secreto a conocer. Dice, al principio, si de tus ruegos fue dada la orden. Amado, cuando clames a Dios, amado, ten la plena certeza de que desde el mismo momento en que tú doblaste tus rodillas, Dios ya te prestó ¿qué cosa? Atención. No dudes de eso, jamás. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque alguien podría decir, ¿pero por qué? ¿Cómo así? Y se lo explica y se lo dice. Porque tú eres muy amado. Esta profecía, amado, fue dada por amor. Este secreto fue revelado por amor. Curioso algo. Alguien diría, no, porque él era entendido en enigmas y no. Este secreto, esta revelación fue simplemente dado porque te amo. ¿Quién de ustedes podría acercarse a la esposa y decirle, ¿y esto? ¿Esto qué dio? Ya. De verdad. Tú algo quieres, siempre, ¿verdad? Uno es cuestionado, ¿no? Por amor. Dele algo que de pronto nunca le he dado y le dice, ¿qué quieres? No, es por amor. ¿Qué es por amor? Algo has de creer, más tarde me has de decir qué quieres. Pero no, Dios hizo saber esto, mi amado, y creo que es un motivo también para el matrimonio a la hora de manifestar, diríamos, detalles en una relación. Sí, porque tú eres muy amado. Y le dice, entiende, y esto es lo que quería resaltar en este momento. Entiende, ojo, quiero que entiendas 2 cosas, Daniel. Esta es la plataforma. Quiero que entiendas, punto 1, la orden, y punto 2, la visión. ¿Qué es lo que no había entendido Daniel? Seamos prácticos. ¿Qué no había entendido Daniel? Él solito, de manera inicial, no había entendido la visión. ¿La visión qué visión? La visión del macho cabrío y la del carnero. ¿En qué parte no entendió la visión? ¿En qué parte? Entendió lo que se le explicó a su manera, obviamente, de poder discernir, que los dos eran, hablando de los 2 animalitos, era el reino de los Medo-Persas y el rey de Grecia. Eso lo entendió porque se lo explicaron así como que con manzanita. Vaya, está bien. ¿Qué fue lo que no entendió? Cuando se llegó a las 2300 tardes y mañanas. Peor, cuando en la explicación de Gabriel le dijo lo siguiente. ¿Qué fue lo que le dijo? Recuerde, por favor, Daniel capítulo 8, versículo 26. La visión de las tardes y las mañanas, la que vistes, que se ha referido, le dijo así, solo así le dijo, es verdadera. Y tú, mira, guarda la visión, hablando de toda ella. Ahí están las 2 cosas. Quiero que entiendas que la visión, si está encadenada o concadenada a la orden de las 2300 tardes y mañanas. Obviamente, hasta ese momento él escuchó y no entendió. Pero hay una orden. El cumplimiento de la visión está sujeta a una orden. Mi amado, cuando se trata de
darle inicio al estudio, veamos acá, vamos a entrar de a poquito, poquito a poquito, uno a uno, para poder entender, mi amado hermano, el desarrollo de la visión tocante al pueblo de Israel. La orden, ante todo, rige la visión. Ojo, la orden rige la visión, así como el Espíritu rige sobre los dones espirituales. Esto creo que es decir lo mejor, ¿no? El Espíritu Santo rige los dones. Amén. La orden es que del Espíritu recibamos dones. Pero en la manifestación de los dones, estoy tomando solamente una analogía, en la manifestación de los dones, muchas cosas pueden llegar a suceder. Pero todo lo que suceda en la manifestación de los dones, todos estos están sujetos a la orden del Espíritu. Esta visión, mi amado, tiene por sujeción la orden de Dios. ¿Y cuál es la orden de Dios? Que se cumpla en un periodo de tiempo determinado. Entiendo que Daniel tiene mucha curiosidad por saber qué es lo que ocurre con su pueblo. Pero Dios, mi amado, ¿quién le podría decir a Dios, Señor, explícame solo esto y eso no me interesa? No, Dios dice no. Te voy a explicar tu duda, pero también te voy a anticipar qué es lo que voy a hacer con tu pueblo durante la orden que yo he emitido. Hay un decreto de Dios establecido para que la visión pueda encaminarse, pueda como el río, sin bajar por el canal, por el surco ya establecido. El agua que corre es la visión, pero el surco es la orden por donde yo quiero que vaya el agua. Daniel, mi amado, necesita entender las dos cosas. ¿Qué es lo que Dios estableció para poder encaminar en esa orden la visión en curso? Y le dice el Señor, verso número 24, y es lo primero que le dice: Daniel, 70 semanas, ojo, 70 semanas, y esta es la orden, está determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Esa es la orden. Y sobre esa orden, amado, la visión tiene que enrutarse. Diría cualquiera, ¿dónde me vas a dejar las llaves? Y das la orden. Te las voy a dejar con el panadero de la esquina. Esa es la orden. Si tú te vas, ¿a dónde tienes que ir para encontrar las llaves? ¿A dónde? ¿A dónde tienes que ir? A la panadería de la esquina. Ahí te las dejaron. Si tú quieres encontrar las llaves en otro lugar, que es lo que hace mucha gente cuando trata de discernir la Biblia, se va a otros lugares, no sigue la orden, mi amado, encuentra lo que no debe de encontrar, o hace decirle a la Biblia algo que la Biblia no quiere decir. ¿Por qué? Porque se sale de la orden, se sale del cauce que Dios estableció. Mi amado hermano, Dios había establecido 70 semanas, están ya, no se puede ni quitar ni aumentar, están determinadas sobre tu pueblo, la cual incluye obviamente su santa ciudad, ¿sí?, respecto de Jerusalén, con la orden establecida de que de dar por culminado los dos grandes males que habían sido manifestados en la visión del capítulo número 8. Pregunto, ¿cuál fue esa prevaricación que se llevó a cabo en el capítulo 8? No la voy a explicar, la puedo recordar por pasaje bíblico. ¿Cuál fue la prevaricación? Si volvemos al capítulo 8, por favor, vamos a tomar la ilación de lectura, no de explicación. Ya lo explicamos, porque si no me retrocedo, ya no quiero retroceder. Volviendo al capítulo 8, por favor. Capítulo número 8,
versículo número 11. ¿La encontró? Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Ya usted debe de saber de quién me refiero. ¿Se acuerda usted de la pauta, no? Y ni mala costumbre de Antíoco Epífanes. Ahí no me la ya el resto vaya al internet y busque los videos. Dice aquí, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y lo que fue peor, y prosperó. Verso 13. Entonces oí a uno que hablaba, y otro de los santos le preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregada en el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y volvemos a lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado o limpio, ¿sí? O lo que es igual, redimido. Verso número 24. La orden: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar lo que ya leímos en el capítulo 8. Es decir, para que quede concluido, ¿sí? O fenezca, y ponerle fin a dos cosas: a la prevaricación, y ponerle fin también a ¿qué cosa? Al pecado, y expiar la iniquidad. ¿Con qué intención? Para traer la justicia perdurable, la que pueda realmente mantenerse, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, que habla de Cristo, ¿no? Ungirlo a él. Hasta aquí voy a llegar, hermano. No puedo avanzar más, la hora no me da, y obviamente el tiempo y sobre todo la retentiva para procesarlo creo que es suficiente. Quiero que lea. Ojo, mire que le voy a dar una tarea. Una tarea le voy a dar. Y espero que me la estudie, ¿sí? Quiero que por el amor de Cristo Jesús, Señor nuestro, por favor, quiero que lea en su hogar el libro del Génesis, ¿sí? Quiero que lea, por favor, el libro del Génesis. En un segundito, porque aquí está tarea. Esto ya nada tiene que ver propiamente ahorita con la explicación, porque hasta aquí voy a quedarme nada más. Sí, libro del Génesis, número 15 al versículo número 30, usted va a encontrar un jueguito, ¿sí? Un jueguito de palabras, y le doy la pauta con lo relacionado al tiempo en que Jacob es sometido para trabajar por el amor de su mujer. Mire que él dijo que es un jueguito. Quiero que analice eso. Mire que no va a analizar algo diferente. Quiero que analice todo lo que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Y solo como para darle un pequeño saborcito al asunto, mira lo que dice. Leo por favor el versículo número, ¿sí? Así suavecito, ¿ah? Mira lo que dice así, verso 27. Cumple la
semana de esta. Y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Nada más. ¿Ya? Eso se lo pongo como una tareita adicional. ¿Para qué? Para que venga entrenado para entrar, mi amado, justamente a discernir lo que luego ya en el capítulo número 9, versículo número 25, versículo 24 y 25 en adelante, en lo tocante al discernimiento de las 70 semanas. ¿Sí? Le digo esto, mi amado, para que, insisto, venga usted un poquito ágil mentalmente, porque en Génesis se hace un juego, ¿sí?, de números. Le dice Labán a Jacob: trabájame una semana y sírveme 7 años. ¿Cómo mi juego? Y te daré a la mujer que realmente tenías que dar. Trabájame una semana, o sea, una semana, pero trabajas 7 años. O sea, ¿cómo? ¿Trabajo una semana o trabajo 7 años? ¿Cómo mismo es la cosa? Quiero que haga un pequeño allí, ¿sí?, un pequeño juego de lectura, ¿sí?, se concentre en los números, y quiero que usted venga para el próximo día domingo en la noche un poquito como que más compenetrado, cosa que cuando toquemos esto de las 70 semanas, ojo, mi amado, primero hay que entender esto, ¿sí?, cómo está estructurada las 70 semanas. De hecho, está dividida en 3 partes, pero como eso es un poquito más de cabeza, de números, vamos a quedarnos hasta lo que se ha podido estudiar respecto de la doctrina como tal. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí, mi amado? Mire que solamente al haberle dicho ya de los números, ya mucha gente ya ahorita se perdió en la enseñanza. Entonces, dejemos eso un lado, ¿ya? Por eso mismo hago el pare, ¿sí?, para no rellenarnos como año viejo y después irnos a quemar. No, vamos poquito a poquito. Bien, mis amados, vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor, el tiempo ha transcurrido y vamos a dejarlo ahí.